Buenas noches, muchachos, nuevamente. Retomamos por aquí nuestra última parte de la sesión. Eh, ya estamos aquí haciendo nuestro último video relacionado con esta sesión. Entonces, vamos a retomar aquí en la parte donde habíamos finalizado el video anterior. Estábamos hablando de la inspección de forma normal, o esa fase 2 correspondiente a una inspección normal. Les estaba hablando o les estaba trayendo a colación el ejemplo de la aplicación de las tablas militares y estaba preguntándoles si de pronto alguno de ustedes en sus empresas aplica actualmente o ha aplicado en algún momento de su proceso de recepción el concepto de tablas militares. ¿Alguno, muchacho, me escucharon? ¿Estamos bien con el audio? ¿O hay algún? Sí, las tablas militares se aplican mucho en la compañía. Ok, listo. Entonces, bueno, por aquí Antonio me confirma que sí, ellos lo aplican. John David también. Alexis también. De pronto alguno que me quiera contar cómo hacen la aplicación de esas tablas militares en su empresa, en su proceso. Johan por acá nos pregunta, me solicita que le recordemos que es una tabla militar, listo. Entonces la tabla militar es una tabla muy sencilla donde se determina por una cantidad puntual, en este caso podemos hablar de número de cajas o número de unidades, o por cantidad de kilogramos, dependiendo del tipo de producto. Por una cantidad determinada se establece un porcentaje para la inspección de la mercancía. Steven, es diferente al tema del Cardex. El Cardex es un poco más hacia la administración del inventario. La tabla militar, como les decía, es eso, es establecer, por ejemplo, tengo un proveedor que normalmente me entrega, no sé, 5.000 unidades por cada vehículo, 5.000 unidades de cualquier producto. De esas 5.000 unidades, cuando yo estoy haciendo una inspección normal, es decir, bueno, por aquí Juan Esteban nos dice que en Audifarma se le conoce como tabla de calidad. Eso es independiente de cada empresa, lo pueden llamar como quieran, pero el funcionamiento es más o menos lo que estoy explicando. Entonces, sobre esa cantidad, 5.000 unidades que me entrega un proveedor X, yo determino que sobre esas 5.000 unidades siempre voy a revisar, no al 100% porque es muy fácil inicial, voy a revisar sobre 5.000 unidades, siempre reviso el 80%, ¿sí? Si me llegan, por ejemplo, 10.000 unidades, no reviso el 80, sino que reviso el 60, ¿sí? Por la cantidad, obviamente, que va llegando. Y si voy subiendo en cantidades, voy bajando en porcentajes, o lo puedo trabajar al revés. Si es menor la cantidad, hago una revisión al 100%, ¿sí? Y si es mayor, perdón, la cantidad, trabajo al 100%. Y cuando comienzo a disminuir esas cantidades, pues comienzo a cambiar el porcentaje. Eso depende de la estrategia de cada una de las empresas, pero es más o menos eso, es establecer unas cantidades y unos porcentajes a revisar por cada cantidad. Por aquí me dicen, bueno, ya les decía que Audifarma se conoce como tabla de cantidad. Antonio me dice que en el caso de Distribuciones todos lo revisan al 100%. Son estrategias de empresa, son determinaciones, son políticas de empresa. Lo pueden hacer, cada uno puede aplicar dependiendo del proveedor también o dependiendo de los proveedores que estemos manejando en la empresa. También se puede determinar si se va a manejar un proceso o una modalidad logística de entrega certificada. En algunas empresas determinarán, no, aquí no aplica, aquí todo lo revisamos al 100. Es una decisión de empresa, es una política dentro de su estrategia logística. Pasamos entonces, no sé si les queda claro en esa parte, muchachos, el tema de la tabla militar. Sí, sí, me queda bastante claro. Muchas gracias. Sí, señor. Listo, muchachos, ok. Listo, por aquí me confirman también en el chat que todo está ok. Listo, entonces pasamos ahora a la fase 3, donde nos dicen que ya la empresa puede considerar entonces una inspección reducida. Una inspección reducida son mínimos a inspeccionar. Estamos hablando entre un 10 y un 20% de la cantidad total de mercancía que se está recibiendo. Esas son las inspecciones reducidas.
para llegar a ese punto de esa fase 3, la empresa como tal y los proveedores ya deben de tener una buena experiencia y un buen conocimiento del manejo de sus productos y de la calidad de entrega que tiene cada uno de sus proveedores para poder determinar que se va a aplicar una inspección reducida. Si yo no conozco mi empresa, si yo no conozco, perdón, mi proveedor y cómo entrega mi proveedor, seguramente no voy a poder aplicar una inspección reducida, porque a mayor desconocimiento de la calidad de entrega del proveedor, pues yo tengo que hacer unas revisiones mucho más exhaustivas y casi que a un 100% en la totalidad de entregas para yo estar seguro de que lo que me están entregando es precisamente lo que yo solicité en las cantidades que yo solicité y con las calidades que yo solicité. Entonces, a mayor conocimiento del proveedor y a mayor experiencia y experticia se tenga en ese proceso de recepción de sus pedidos, pues muy seguramente esa fase 3 ya se va a poder implementar, que es esa inspección reducida o en menores porcentajes. Y la última fase entonces sería la certificación eh, o el proceso de entrega certificado, donde la inspección va a ser ocasional o va a ser aleatoria. Y volvemos al ejemplo que nos entregaba Steven en la sesión anterior. El de un proveedor certificado como Colgate en su proceso, logró identificar que una caja al parecer no cumplía con los estándares de entrega que siempre tienen. Y hizo la inspección de forma aleatoria y afortunadamente, digamos, encontró la desviación y hizo el correspondiente proceso para generar las alertas correspondientes y pues obviamente los requerimientos a su proveedor en cuanto a la falencia que se presentó en esa entrega certificada. Entonces ya en esa fase 4, al tener el proceso certificado o la entrega certificada con ese proveedor, pues esas inspecciones se van a hacer de forma ocasional o aleatoria. ¿Nos queda claro esa parte, muchachos? Sí, señor, sí. Sí, Listo. señor, todo muy Señor, claro. Profe, Señor. algo que de pronto muchas veces no es el proveedor, sino que nos va a pasar a nosotros, que muchas veces la transportadora, que nosotros chequeamos los pedidos bien, lo empacamos bien, pero a mí me ha tocado ver con esos inventarios que había cierta transportadora que se tiraban las cajas y las dejaban Ok. caer. Entonces usted puede empacar muy bien la mercancía como proveedor y como alista, como el que lo alista, pero si la transportadora no le da un buen uso, posiblemente la mercancía va a llegar a averiar al consumidor. Correcto. Es muy buen aporte el que nos hace Antonio, muchachos. ¿Alguien más va a aportar, perdón? Profe, yo le hago una preguntita, pero entonces ahí entraría a responder como tal la transportadora en caso tal de que, digamos, se dañe algún producto dentro de lo que tengan pensado entregar, ¿o no? Listo. Entonces, con respecto a esas dos observaciones, a la que nos hace Antonio y a la que nos hace Alexis, vamos a unirlas y a entregarles la siguiente respuesta. Les decía que es importante lo que nos dice Antonio con respecto a un interviniente en mi proceso logístico y muy seguramente un tercero en el caso de la transportadora. Y nos devolvemos entonces a la información que nos estaban entregando los compañeros al inicio de la sesión en cuanto a los operadores logísticos. Ojo que si yo tengo un operador logístico, llámese 1PL, 2, 3, 4PL, 5PL, el que sea, ese operador logístico me debe entregar a mí la suficiente confianza y la suficiente certeza de que mi proceso no se va a ver entorpecido por lo que ellos están haciendo. Entonces nos dice Antonio, es que nosotros hacemos todo el proceso bien y al momento de que ellos comiencen a hacer la distribución o incluso el cargue de los vehículos, nos damos cuenta que el trato de la mercancía, por ejemplo, no es el óptimo para que cuando mi producto llegue al cliente o al destino final esté en las óptimas condiciones o en las condiciones que requirió ese cliente. Entonces ahí mi proceso y mi cadena de abastecimiento se está viendo afectada por un tercero al cual me está prestando un servicio a mí, yo soy el que estoy pagando ese servicio, por lo tanto él me debe asegurar a mí una calidad en ese servicio. Ahí comienzo a determinar entonces yo hasta dónde mi operador logístico es realmente confiable y es realmente eficiente. Y ahí vamos entonces a lo que nos dice Alexis. ¿Quién responde en esa parte? Efectivamente, entonces, si yo puedo determinar que el proceso se vio entorpecido en ese punto del proceso logístico del operador de transporte a través de una trazabilidad, a través de seguimientos, a través de incluso videos que yo tenga en el proceso de carga, en el proceso de distribución de mi mercancía dentro del vehículo. Si yo tengo esas herramientas para hacer esa trazabilidad, obviamente quien debe responder por esa
deficiencia en la entrega o esas inconsistencias, esas desviaciones en la entrega, es el transportador o la empresa de transporte que está generándome esos inconvenientes hacia el cliente. ¿Listo? ¿Queda claro ahí para los dos muchachos y para todos? Señor. Listo, muchachos. Por aquí tu hermano me dice que se quedó sin internet. Bueno, esperemos que se pueda conectar nuevamente. Listo. Bueno, muchachos, sigamos entonces aquí. El módulo nos entrega una sugerencia. Esto es una sugerencia. Permítame, yo les resalto aquí esta parte. Una sugerencia en cuanto a la duración por cada una de las fases que vimos anteriormente, que vimos aquí en este cuadro. ¿Sí? De estas 4 fases, el módulo nos dice que cada una de esas fases puede entregar. Listo, Mario, gracias por la información. Aquí nos dice que entonces cada una de las fases debe tener pues una duración. ¿Sí? Aquí tenemos el número de meses por fase, miren este cuadro. El número de meses por fase. ¿Sí? El mínimo periodo para alcanzar la certificación. Miren que estamos hablando hasta 1 año, dependiendo de la frecuencia de entregas. Entonces miremos cada uno de estos puntos de este cuadro. Frecuencias de entrega, si el proveedor me entrega diariamente, si entrega 2 veces por semana, semanalmente, quincenalmente o de forma mensual. E incluso un número de entregas perfectas de forma consecutiva. ¿Sí? De forma consecutiva. El número de meses por fase, como les decía. El mínimo periodo para alcanzar la certificación. Aquí estamos hablando de 3 meses hasta 1 año. Y el mínimo número de inspecciones en certificación. Es cuando ya estoy certificado o cuando ya mi proceso está certificado o mi proveedor está certificado, cuántas inspecciones mínimo le debo estar haciendo. Entonces, por acá me dicen 2 al mes, 1 al mes, 1 cada 2 meses, 1 cada 3 meses, dependiendo de la cantidad de frecuencia de entregas. Esto solamente es una sugerencia que nos da el módulo. Cada empresa es autónoma en determinar las políticas para el manejo de los proveedores certificados. Entonces, así como hemos hablado varias veces y hemos traído los ejemplos del grupo de éxito, eh, donde ellos determinan unas políticas específicas para sus entregas certificadas, otra empresa puede acogerse a este cuadro o puede variar estos tiempos o puede determinar para cada una de sus entregas certificadas una política diferente de revisión, ¿sí? Y de aplicación de esa certificación. Esto solamente nos lo trae el módulo como una sugerencia para el proceso de certificación o de entrega certificada. ¿Queda claro entonces ahí el tema de manejo de entrega certificada, muchachos? Listo, por aquí por chat ya me están respondiendo. Sí, señor. Listo, muchachos, perfecto. Bueno. Vamos entonces a pasar a otra modalidad de la cual ya hemos hablado también, hemos tocado un poco ciertos conceptos y es el outsourcing, algunos de ustedes ya lo conocen, y es la tercerización. Tercerización de alguno de los procesos o funciones dentro de la empresa que podrían considerarse entre comillas no esenciales o no integradas directamente al proceso de la empresa, al proceso principal de la empresa y que pueden ser tercerizadas o entregadas a un operador logístico, uno de los que ya vimos en la presentación de los compañeros y que lo pueden gestionar de una mejor forma, donde yo de pronto o la empresa de pronto no es tan especialista y tiene que apoyarse en un operador logístico que sí lo sea y que le permita ser entonces más eficiente en el proceso en general para la entrega de un producto o para la entrega de un servicio a un cliente o a un destino final. El outsourcing entonces nos presenta el módulo que tiene algunas ventajas. Por ejemplo, se cambian los costos variables por costos fijos, ¿sí? Donde yo no tengo que estar tan pendiente de esos costos variables dentro de un proceso que me pueden a mí cambiar constantemente por cada tipo de proceso o por cada desviación que yo tenga, sino que lo cambio por un costo fijo.
un contrato puntual que yo determine con un operador logístico mes a mes o a año o cada 6 meses, como yo determine la negociación y la contratación, y eso va a ser un costo fijo para mí, independiente de lo que pase en la operación. Ellos me tienen que responder a mí por dicha operación acorde a un valor que yo haya determinado con ellos en un contrato. Le da a la empresa más flexibilidad, rapidez para enfrentar los cambios, obviamente porque si yo tengo una empresa especializada en ese proceso que yo le estoy entregando, que yo estoy tercerizando, pues va a ser mucho más rápido enfrentar esos cambios o posibles cambios que tenga mi negocio. Reduce los costos de manufactura, inversión en equipos, planta, personal, obviamente porque todo lo que vaya a tener relación con ese proceso que yo estoy entregándole a la empresa, al operador logístico, entonces ellos son los encargados de tener esos equipos, esa inversión, ese inventario, esas plantas, ese personal capacitado. Por aquí nos pregunta Alexis, pero entonces eso se identificaría como una orden de compra. Una orden de compra en cuanto a qué, Alexis, si puedes ahí habilitar tu audio como para estar un poco más claros. Pues, profe, como usted dice que se cambian, digamos, los costos variables por costos fijos, me atrevería a decir, o yo no, o yo pues dentro de mi ignorancia, que pues, en las órdenes de compras de estas negociaciones y, y los costos de estas negociaciones por medio de las órdenes de compra no fluctúan, no cambian. Entonces, entraría ahí de pronto a tomar acción o digamos, a estar vinculada a la orden de compra dentro de esto, o es totalmente aparte. Ahí tendríamos que identificar de pronto primero qué proceso se está tercerizando. Y vamos a traer varios ejemplos. Si yo tercerizo dentro de mi empresa, no sé, el proceso de facturación, ¿sí? Vamos a tercerizar el proceso de facturación, donde el proceso es elaborado por unas personas especializadas en un sistema X, un sistema de facturación, un software de facturación, y lo que hacen es tomar el pedido, ¿sí? Tomar el pedido que yo voy a facturarle a un cliente, hacen la facturación y me emiten a mí una factura para entregar como documentación anexa al pedido, ¿sí? Ahí no estamos generando una orden de compra y ahí mis procesos están siendo debidamente manejados por una empresa que conoce del tema, conoce de la facturación y además se vuelven unos costos fijos. ¿Por qué? Porque yo le estoy pagando a una empresa, digámoslo así, especialista, un operador logístico especialista en temas de facturación para que me facture todos los pedidos y yo puedo hablar de rangos de pedidos. Si generalmente yo en una temporada baja manejo, no sé, 1000 facturas y en una temporada alta manejo 5000 facturas por mes, pues yo le digo al proveedor logístico que me va a hacer la facturación, que le aseguro un promedio, no sé, de 3000 facturas mes durante un periodo de un año. Entonces él tiene que disponer un personal X disponible para que me facture a mí los pedidos que yo le esté pasando día a día. Yo, independiente de que sea una o 5 o 10 personas que él vaya a disponer, para mí va a ser el mismo costo fijo y es el contrato que yo determiné con ese operador logístico para la facturación. Él me cobra a mí por esas 3000 facturas que yo le voy a asegurar, me cobra, no sé, 3 millones de pesos mensuales por todo ese proceso de facturación, independiente que él ponga una persona a hacer todas las facturas o ponga 10 personas a hacer todas las facturas. Lo que él me debe asegurar a mí es que lo que yo le pase a facturar efectivamente se facture, que no me quede nada para el siguiente mes, que no me quede nada por fuera de los cortes establecidos. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí esos costos que yo determinaba variables, porque, por ejemplo, hoy podría tener, no sé, 10.000 facturas para hacer, pero no tengo el personal. Entonces, me toca pagar horas extras, me toca adicionar un turno de facturación, no sé, trabajar un dominical, bueno, cualquier cosa que me va a afectar a mí esos costos y se me van a volver variables porque depende de la situación logística que yo tenga en la empresa, voy a poder cumplir con esa facturación. Ya si yo lo tercerizo y aseguro con ese operador que la facturación se cumpla, para mí es un costo fijo. Me van a seguir cobrando exactamente lo mismo por contrato, independiente de la cantidad de facturas que yo tenga, y ya es un costo de ellos el tema de personal, de equipos disponibles, de personal disponible, de software disponible, todo lo que ellos tengan que entregar. Entonces ahí se aleja un poco de lo que es una orden de compra. Ya si estamos hablando de un proceso productivo
que yo tercerice, ahí sí podríamos hablar de órdenes de compra o órdenes de servicio, sobre todo para ese operador logístico que me va a prestar a mí un servicio puntual dentro de toda mi cadena de suministro, o toda mi cadena de abastecimiento, o todo mi proceso productivo. No sé si te queda clara ahí esa parte, Alexis. Listo, me dice aquí el Sí, link, señor, listo. sí, me quedó bastante clara, profe. Muchas gracias. Listo, Alexis. Bueno, sigamos entonces aquí en el tema de las ventajas. Ya hablamos de la reducción de costos, permite un mayor esfuerzo administrativo en las áreas fuertes de la empresa y en aquellas que representan las ventajas competitivas. Si yo tercerizo procesos que de pronto yo no conozco bien, no manejo bien y se los entrego a una empresa o a un operador logístico que sí lo haga bien, pues yo me voy a poder enfocar en lo que realmente sé hacer, ¿sí? En mi objeto social. Si yo soy una empresa productiva, por ejemplo, y lo que sé es producir camisas, lo que yo puedo tercerizar entonces ahí son esos procesos de facturación, la administración de personal, bueno, cantidad de procesos que yo definitivamente no soy tan bueno, no soy tan eficiente y se los puedo entregar a una empresa o a un operador logístico que sí lo puede hacer. Permite mayor especialización, obviamente enfocado en lo anterior, y la utilización de mejores tecnologías a través del tercero. Muchas veces ese tercero, ese operador logístico, ese que me va a prestar a mí ese servicio puntual, tiene muchas mejores tecnologías que las que yo puedo tener por músculo financiero, por especialización de trabajo. Entonces ahí yo también voy a poder aprovechar un poco esas tecnologías que tenga esa empresa. Tiene algunas desventajas, obviamente, se pierde contacto con las áreas tercerizadas, el costo ahorrado puede que no sea el esperado, porque hago yo una negociación puntual, pero luego me toca cambiarla o por la proyección que hice no me estoy ahorrando realmente los costos que esperaba ahorrarme, entonces identifico que no me conviene tanto tercerizar ese proceso, sino que debo tercerizar otro. El tercero tiene información sobre los procesos, ya que es un tema de conocimiento y también de establecer las reglas del juego al momento de yo comenzar a tercerizar. ¿Qué información voy a entregar? Y también las cláusulas de confidencialidad que pueden estar dentro de un contrato de tercerización. Desventajas, el volver a realizar los procesos tercerizados es cada vez más difícil por los costos de iniciar desde cero. Es decir, cuando yo tengo que estar tercerizando y paso de un operador logístico a otro porque este no me sirvió y a otro porque este no me sirvió y a otro porque este no me sirvió, se vuelve también un problema porque esa curva de aprendizaje del proceso, los diferentes procesos que tenga cada operador logístico, pues pueden cambiar en esos ires y venires de la operación y no es benéfico para la empresa como tal. Por aquí nos dice también el módulo que no se recomienda que en todas las áreas de de las empresas sean susceptibles a la tercerización. ¿Sí? Algunas de las áreas posibles a tercerizar o más comunes al momento de tercerizar son los sistemas financieros o el área financiera, el área de mercadeo, recursos humanos, que es lo que vemos más tercerizado ahora, todo el tema de administración de personal, servicios o sistemas administrativos, los servicios generales también vemos bastante que se tercerizan, los servicios de aseo, mantenimiento, el tema de seguridad obviamente también es casi que ya por todas las empresas tercerizado, el transporte también muy usual que se tercerice, almacenamiento y manejo de inventarios en algunos casos también es posible tercerizarlo o es recomendable tercerizarlo. Y las áreas que no son recomendadas para la tercerización o para el outsourcing son las actividades de producción, obviamente porque si yo conozco la producción de mi producto, pues difícilmente voy a entregar toda la línea de producción. Se recomienda algunas partes que de pronto no sean eficientes dentro de mi proceso o que no sean conocidas. Esto se da mucho, por ejemplo, en el tema de confecciones y textiles cuando se terceriza, por ejemplo, solamente una parte del proceso, el pegar cremalleras, el pegar botones, el cerrar algunas costuras, eso lo tercerizan en los talleres de maquila y el grueso de la producción lo hace directamente la empresa contratante. La tesorería, obviamente, por manejo de dineros y demás, no es recomendable entregársela a un tercero. La parte de calidad, el servicio al cliente también es muy poco recomendable entregarlo, aunque ahora se ve mucho también la tercerización del servicio al cliente con los call centers, eh, pero se generan pues algunas estrategias para que ese servicio al cliente no se vea tan afectado al momento de
prestar el servicio o el servicio postventa. No se recomienda tampoco tercerizar las ventas y su distribución. Esto también depende de la estrategia de cada una de las empresas, ¿sí? Y también estos anteriores depende de la estrategia de cada una de las empresas, qué es más recomendable o qué es más óptimo tercerizar o qué no. Eso depende de cada una de las estrategias de las empresas, muchachos. Eso solamente son sugerencias. ¿Estamos claros ahí con el tema de la tercerización? Sí, señor, bien claro. Listo, muchachos. Sigamos entonces aquí con el tema del benchmarking. Por aquí también en chat me están confirmando que está todo ok. 57, 55. Listo, muchachos. Continuamos entonces aquí. Sebastián creo que se nos volvió a unir. Estamos todos completos. Seguimos aquí entonces con el benchmarking. ¿Alguien ha escuchado de este término, muchachos? Benchmarking. Señor. No, señor. Steven por acá nos dice que sí. De pronto, Steven, ¿nos puedes colaborar con alguna opinión, comentario acerca del bench? Steven Pulgarín, que nos dice por acá que sí. Si puedes activar ahí tu audio y darnos como alguna opinión, algún concepto que tú manejes directamente. Profe, pues lo que tengo entendido por benchmarking es como es el estudio de las propiedades de la competencia para el mejoramiento de nuestros productos, como la comparación que le hacemos a las otras marcas para mejorar nuestro producto. Ok, perfecto. Antonio también nos dice que sí. De pronto tienes algún concepto adicional, Antonio. Es como coger una idea y mejorarla para cambiar como ante el cliente. Listo, perfecto, también es válido. ¿Alguien más, muchachos? Bueno, señor. Ok, bueno, muchachos, entonces, para ahondar un poco en este tema, ya nos queda, bueno, hago un paréntesis ahí, nos quedan 8 minutos más de grabación, ya controlo aquí el tiempo para que no se nos vaya a cerrar, igual ya vamos a terminar nuestros temas de módulo. Benchmarking, entonces, como nos decía Steven y como nos decía José Antonio, básicamente es realizar un proceso de verificación de esas capacidades que tenga mi competencia. Puede ser mi competencia directa, puede ser el sector industrial en el que yo me desarrollo, no necesariamente tiene que ser mi competencia directa, puede ser quienes hagan productos sustitutos de mis productos, pueden ser también de otras industrias que no tengan nada que ver con mi objeto de negocio o con mi industria como tal, pero que yo pueda tener una base donde yo identifico algunas capacidades, algunas competencias, algunas ventajas competitivas que tenga esa competencia y las adopto a mi empresa. Ojo, no estoy hablando de copiar. No es copiar un proceso que tenga establecido otra empresa, llámese competencia o no. No es copiar porque no van a ser las mismas características, no son los mismos procesos. Es identificar cómo lo están haciendo y qué puedo adoptar yo en mi empresa o en mi proceso para desarrollar más mi proceso como tal, valga la redundancia. Entonces, el benchmarking es más allá de hacer una copia de un proceso o de una ventaja que tenga mi competencia o la industria o otra industria diferente. Es más que hacer una copia, es una adaptación de esas buenas prácticas, de esos buenos procesos para que mi desarrollo logístico se vea bien afectado y sea mucho más eficiente. Aquí el módulo nos dice que hay 3 tipos o se puede clasificar en 3 tipos de benchmarking. Uno interno donde se comparan los departamentos o secciones internas de la empresa, es decir, el área de calidad puede adoptar las buenas prácticas que tenga el área comercial, por ejemplo, ¿sí? En alguno de sus procesos, pero entonces adaptados a esa parte de calidad o la parte de producción a la parte de calidad. Se hace una verificación interna
de los departamentos o de las áreas que tenga mi empresa, cómo están haciendo los procesos y se aplican en cada una de las áreas que de pronto tengan algunas deficiencias. Eso es el benchmarking interno. El funcional o genérico, la compañía compara con empresas de otros sectores, pero que tienen procesos exitosos, ¿sí? De otros sectores, el benchmarking funcional. Y el competitivo, entonces ya la empresa va y compara, va y se compara, va y verifica con empresas del mismo sector, incluso competencia directa, ¿sí? ¿Qué están haciendo ellos para yo también poderlo hacer? Adaptarlo a mi proceso y ahí establecer un mejoramiento, ¿sí? ¿Vamos claros hasta ahí? Listo, me confirman por acá, por el chat que sí. Entonces vamos a tener en cuenta este pequeño cuadro de los pasos del benchmarking. Y aquí por tiempo en este momento no nos quedaría paso para hablar un poco del cross-docking, que ya ustedes lo han manejado también, y de la planeación logística, que serían nuestros dos últimos temas. Entonces, en esa parte yo les voy a pedir a ustedes que hagan una lectura muy, digamos, muy detenida de esta parte, de esos últimos dos temas, para que generen un mejor entendimiento de esa pequeña parte que nos queda ahí pendiente. Si tienen alguna duda o inquietud, me la pueden enviar por correo electrónico, me la pueden enviar por WhatsApp, por donde ustedes lo generen, o podemos trabajarlo también por los foros o mensajes de la plataforma, como para de pronto a colaborarles con las dudas que se les genere en esa lectura. ¿Listo? Porque aquí por un tema de tiempos ya no nos daría para finalizar con esos temas pendientes. ¿Les parece bien esa forma de trabajo de esos últimos temas, muchachos? Sí, profe, me parece bien, pero entonces tengo un tic, entonces hoy estaría un foro de participación en donde podamos complementar o dar Correcto. conocimientos que leímos ahí. Sí. Correcto, sí, yo dejaría un foro abierto para que puedan hacer sus consultas, dudas, inquietudes ahí en plataforma, y durante la semana lo estamos revisando para yo poderles responder ahí y ampliar un poco acerca de esas dudas que se les generen con esos últimos temas. ¿Listo? Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces vamos a terminar aquí con este último tema o esta parte del cuadro del benchmarking, donde lo importante aquí entonces es identificar estos pasos para poder hacer un benchmarking, independiente de que sea interno, de que sea genérico, de que sea competitivo, ¿sí? Cada uno de ellos, o para cada uno de ellos debemos aplicar estos pasos, ¿sí? Y tratar de trabajarlo de correcta forma para yo poder hacer esa adaptación de esos buenos procesos y de esas buenas prácticas a lo que yo requiera dentro de los procesos que yo controle, desde la gestión logística. Entonces hay que hacer una planeación de ese benchmarking, ¿sí? Hay que identificar qué procesos vamos a someter a benchmarking, qué es lo que vamos a revisar de pronto internamente o qué vamos a revisar con mi competencia o con la industria o con los sectores para poder saber qué es lo que voy a tratar de establecer que hacen los otros bien, que yo también lo pueda hacer. Identificar organismos comparables, es decir, empresas, áreas, departamentos, competencia que yo vaya a comparar. Determinar el método de recopilación de datos, si lo voy a hacer a través de encuestas, si voy a buscar en bases de datos, si voy a tener alguna relación directa con esas otras empresas donde yo voy a ir a consultar cómo están haciendo algún proceso. Hacer el análisis de esos procesos, obviamente, cómo lo están haciendo, de qué forma lo hacen, verificar si puedo hacer alguna integración de esos procesos con los que yo tenga y de esos procesos que yo identifiqué que pueden hacer, que puedo integrar directamente a mi empresa o a mis procesos. Comenzar a desarrollarlos, ¿sí? Comenzar a desarrollar esos cambios. Si esos cambios de pronto no son efectivos, pues recalibro o reidentifico nuevamente qué estoy haciendo, qué debo consultar y vuelvo y aplico todos estos procesos. Y por último, pues la madurez ya es identificar
todas esas cosas buenas que hacen los otros, interna o externamente, aplicarlas, generar las acciones y entonces ya establecerlo como una práctica constante dentro de ese proceso de benchmarking. ¿Les queda clara esa parte, muchachos? Sí, señor. Profe, pues entonces este recuadro sería algo como lo que vimos en una de las clases en donde usted nos, digamos, nos planteaba todo el proceso, todo un proceso de producción, creo que fue, terminación, en No, donde, este es diferente al proceso ah, productivo. Esto es más ah, un tema de procesos como tal para algún sector puntual de la empresa o un proceso puntual de la empresa. ya, listo, gracias. Listo, muchachos. Entonces, nada, me queda solamente agradecerles. Ya vamos a terminar aquí la grabación. Les voy a dejar entonces habilitado el parcial y el foro para que ustedes puedan desarrollar tanto el parcial y montar sus consultas. ¿Listo? Listo, Listo, profe, profe. hágale. Ok, Muchísimas gracias. muchachos. Les agradezco Muchísimas mucho. gracias. Espero pues que nos volvamos a ver más adelante, muchachos.